Hoy les traigo un pequeño devocional. Esto es parte de un estudio del libro de Filemón, pero el día de hoy quiero tocar específicamente los recursos de una iglesia. Hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios y con la ayuda de nuestro buen Dios vamos a estar desarrollando el devocional de hoy. Dice así la palabra de Dios en Filemón capítulo 1 versículo 1 en adelante. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y esto, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una tragedia para los que predican la prosperidad. ¿Cómo la iglesia va a estar congregada en una casa? No, la iglesia tiene que ser grande, tiene que ser visible, tiene que ser una mega iglesia, tiene que ser próspera, tiene que tener muchos miembros. No, ¿cómo puede ser que los hijos del rey estén congregados en una casa? Es lamentable que una persona predique la prosperidad, usándole a Dios como un siervo del humano. La prosperidad hace a Dios un siervo del creyente, pero el verdadero evangelio hace al creyente un siervo de Jesucristo. Qué triste es escuchar que muchas iglesias predican que cuanto más crees, más próspero vas a ser. Que vos sos el hijo del rey y que todo vas a tener. Y que no puedes quedarte con menos. Vos sos el hijo del rey. Qué trágico, qué tristeza, pero por sobre todo, qué gran tragedia para esas personas que asisten allí. Como espectadores en un circo de payasos. Los payasos están ahí para satisfacer a la gente, con risas, diversión, todo lindo. No hay un verdadero evangelio allí. No hay un verdadero evangelio allí, sino que hay una distorsión tremenda de la palabra. Las iglesias del primer siglo se reunían en casas. Y Pablo quería que esta carta personal se leyera en la de Filemón. La iglesia de Filemón estaba congregada en Colosas. La iglesia se congregaba en la casa de Filemón, en Colosas. Pablo escribe la carta para los colosenses en sí, pero escribe una carta personal. Y esta es la carta para Filemón y a la iglesia que está en su casa. Eso teniendo eso como referencia, quiero también dar un ejemplo más de una iglesia. Esto vamos a aplicar al devocional de hoy, que trata sobre los recursos de una iglesia. Si tenemos el ejemplo de Esmirna, que está en Apocalipsis, versículo 2, capítulo 8 y 9, y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Vamos a enfatizar otra vez en esta parte. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿A qué se refiere con esto? Los cristianos de la iglesia de Esmirna eran pobres en recursos, pero rico a lo que se refiere el área espiritual. ¡Qué tragedia! Nuevamente, para aquellos que predican la prosperidad, esto no se encuentra en su vocabulario. ¿Cómo una iglesia va a ser pobre si es hijo del rey? Nuevamente y claramente podemos desmascarar a través de las escrituras el engaño terrible de aquellas iglesias. Volviendo a nuestro tema y hablando sobre los recursos de una iglesia local, a veces nos desanimamos cuando en la iglesia falta recursos de cualquier aspecto, ya sea local propio, comodidad, parte económica, etc. O también si ésta pasa por algún tipo de prueba. Hablando como miembros de la iglesia local,
así también como cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Voy a aclarar un punto acá. Hay iglesias, acá me estoy refiriendo a las iglesias de sana doctrina, a las iglesias de sana doctrina. Sí existen iglesias de sana doctrina con recursos, algo que provoca gozo, pero hay iglesias que sufren. Para esas iglesias, les quiero animar a que me acompañen ahora a Mateo 6, 26 al 33. Mirad las aves del cielo, dice la palabra de Dios, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Vuelvo a leer. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? O también, aplicado a una iglesia local, no os afanéis diciendo, ¿dónde nos vamos a congregar si no tenemos local propio? ¿Cuál será nuestro local? ¿La iglesia tiene alguna necesidad o deuda? ¿Cómo vamos a hacer para cubrir esa parte? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quiero hacer un paréntesis en el versículo 32 y contarles una anécdota. Yo estudio en la universidad, la mayoría son cristianos, entonces obviamente cristianos de nombre, pero no cristianos verdaderos. Estaba hablando con una persona y esa persona me estaba comentando que se mudó de iglesia. Yo le pregunté por qué se mudó de iglesia. Me dijo porque la alabanza era mejor. Es muy común escuchar que una persona se muda de iglesia porque queda más cerca de su casa, porque se va su amigo ahí, porque su silla es más cómoda, porque su iglesia es más grande, porque es más reconocida, porque le sigue al pastor fulano de tal, pero siempre enfocan en las comodidades. Yo me pregunto, ¿y la doctrina? ¿Dónde queda la doctrina? Te mudaste porque fue más cómodo, porque era más grande, porque la alabanza tocaba mejor. Pero ¿dónde está la doctrina? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vuelvo a leer. Mas buscad primeramente. Esto se refiere a los verdaderos hijos de Dios, a los que realmente son sus hijos. En el versículo 32 enfatiza cuando dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Podríamos aplicar a los falsos creyentes, porque los falsos creyentes buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, vosotros, hijos de Dios, Jesús les dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente lo más importante, lo espiritual, la doctrina, la predicación de la palabra, la obediencia, la predicación de la obediencia, de la santidad, del arrepentimiento, de la redención, justificación, reconciliación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente lo que es justo delante de Dios. Buscad primeramente obedecer la palabra de Dios, ser fiel a la palabra de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
Luego que nuestra fidelidad viene, el resto es añadidura. Primero obediencia, lo demás es añadidura. Ahora voy a ir a Mateo 7:11. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si un padre mundano le da buenas dádivas a su hijo, ¿cuánto más un Padre 3 veces santo, un Padre justo, un Padre misericordioso, Padre de gracia, Dios de amor, dará buenas cosas a los que le pidan? La iglesia es de Cristo. Él cuida de ella. Dependamos de Él y no de nuestras fuerzas, no de nuestros recursos. Esto también podríamos aplicar el día de hoy a la provisión del creyente. Y vamos a volver a Mateo 6:31. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dios sabe de cuáles cosas tenemos necesidad. Es decir, Él sabe lo que realmente necesitamos y nos da de acuerdo a su voluntad. Muchas veces nosotros nos quejamos tanto porque queremos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Pero Dios es santo, justo y fiel. Él nos da, Él es nuestro Padre, Él cuida de nosotros, Él nos da de acuerdo a su voluntad. Y ustedes me preguntan, ¿por qué toco la provisión del creyente en un tema de la iglesia? Porque todos nosotros formamos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un recinto. Y le hago una pregunta. Si Dios hoy nos quitase el local en donde nos congregamos y tuviéramos que congregarnos en un patio bajo el calor o viento y llovizna, sin donde sentarnos, ¿cuántos de nosotros seguiríamos congregando? Debemos dar gracias a Dios por estar allí aún así, porque el centro de la congregación es Cristo, no somos nosotros. Si yo de rodillas le doy gracias a Dios por estar en un recinto, por la iglesia que me dio, por el local que me dio, por las provisiones materiales que Él me dio, pero veo que algo se está cayendo y yo no me voy a levantar, sino dejo que se caiga, que se descomponga, que se funda. Y yo digo, gracias Dios por todo lo que me das. Gracias Dios por todo lo que me das. ¿De qué me sirve? Porque si tu agradecimiento no se basa en tus hechos, es un falso agradecimiento. Es un agradecimiento religioso. Es como hacerlo todo mecánicamente, pero tu corazón no está recto delante de Dios. Vos no lo estás agradeciendo a Dios. Vos estás cumpliendo un deber. Si una persona busca congregarse en un lugar donde hay sillas más cómodas, alabanzas más profesionales, así como lo mencioné en el anécdota pasado, aire acondicionados, luces y lujo, se está engañando a sí mismo. Pues Dios conoce la intención de cada uno, y mientras el centro de su vida no gire en torno a Cristo, puede invertir todo su tiempo, todos sus recursos, pero tiene que saber que mientras ese corazón no sea recto delante de Dios, todo lo que haga no sirve para nada, no sirve de nada. Analicemos nuestras vidas, si realmente andamos en fe. Mientras tengamos recursos, no está mal invertir en pequeñas comodidades, pero que ese no sea el centro y el motivo por el cual te congregas. El enfoque de tu congregación debe ser la doctrina. La iglesia debe ser cristocéntrica. Nosotros no somos el centro de la iglesia. Es Cristo y su doctrina. Cito a Paul Washer: no busques una iglesia más cerca de tu casa. Busca una iglesia más cerca de la Biblia. Busca una iglesia más cerca de la verdad. Una iglesia más cerca de la palabra de Dios. Una iglesia que predica la santidad, que predica el arrepentimiento, que predica la obediencia, predica el perdón, el amor,
y el andar en Cristo. Y esto va en forma general. Agradezcámosle a Dios por lo que ya tenemos. Si tenemos pocos recursos, seamos diligentes con ese poco que Dios ya nos dio, por su gracia. Recuerdo un versículo que me viene a la cabeza. Dice así: el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo será. Si somos negligentes con lo que ya tenemos, ¿cómo podremos siquiera pedir a Dios que añada más ovejas al redil? Si tenemos unos pocos miembros y no nos preocupamos por esos miembros, no oramos por ellos, no le asistimos, ¿cómo podemos pedir a Dios que añada más miembros? Seamos diligentes en lo poco y dejemos la elección al Señor. Él añadirá conforme a Él le parezca. Él es fiel y la iglesia es suya. El cuerpo de Cristo no funciona en forma independiente. Un miembro no puede funcionar en forma independiente. Un miembro no es ajeno a otro miembro. Todos nos necesitamos. Somos una familia en Cristo. Se supone que en un cuerpo cada uno cumple su función. Se supone que todos somos unos en Cristo. Y dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Todos nos necesitamos en una congregación. Y hablando acá entre miembros en la iglesia, cito 1 Juan 4:20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no tenemos este sentir de comunión con los hermanos, debemos analizarnos si realmente andamos en la fe. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Estamos en comunión con los hermanos? ¿Nos preocupamos unos por otros? ¿Oramos unos por otros? ¿Nos asistimos unos a otros? ¿Cuidamos de nuestra iglesia? ¿Oramos por nuestras autoridades? ¿Somos diligentes con lo que Dios ya nos dio? ¿O somos negligentes? Si tu tesoro no está en la doctrina de Cristo, en la obediencia a su palabra, y tu anhelo no está en el vivir en santidad, tu tesoro no está en Cristo, está en vos mismo. Y vos te estás engañando a vos mismo, vos no le estás engañando a Dios. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. ¿Somos fiel a la iglesia local? ¿Cumplimos diligentemente con nuestros ministerios? Vuelvo a repetir, el centro de la iglesia es Cristo y su doctrina, y no nosotros.